Hola, soy Eduardo de domoticaencasa.es y hoy os voy a explicar un poco lo que serían los firmware alternativos que tenemos para poder usar en domótica. ¡Empezamos! Una de las cosas que tenéis que tener claras es la manera en la que funcionan los dispositivos que usamos en domótica, ya sean los enchufes, ya sean las bombillas, cualquier dispositivo que se conecta a la Wi-Fi, por ejemplo, sobre todo la Wi-Fi, que serán los dispositivos que vamos a poder sustituir el firmware, tienen dentro un elemento en común. Se trata de un microcontrolador llamado el ESP8266, que seguramente ya conoceréis muchos de vosotros porque lo hemos usado en algunos tutoriales. Se trata de un pequeño microcontrolador muy potente, muy versátil y que ha hecho que la domótica haya tenido el boom que habéis podido observar con dispositivos con una calidad bastante buena y con precios muy económicos. Hace pocos años, si mirabais el tema de lo que serían los precios, podréis comprobar que la diferencia de precios era abismal y tan solo teníais sistemas como pueden ser los de KNX o algunos otros, pero que como requerían de hardware específico para poder crearlos, el coste era elevadísimo y no podíamos montarnos nada en casa de una manera económica. Ahora, con este ESP8266, no solo tenemos la facilidad de poder tener en casa diferentes dispositivos usando el mismo elemento, sino que además han surgido lo que son los firmware alternativos que sustituyen a lo que es el software que incluye de fábrica para poder sacarle más variantes. A pesar de que existen cientos o quizá incluso miles de distintos firmware alternativos para poder sustituir dentro de los dispositivos, os voy a comentar un poco los 3-4 más importantes que son los que usamos principalmente en la web. No digo que sean los más importantes, pero por lo menos dentro de los dispositivos que usamos tanto en la web como seguramente muchos de vosotros, son los que más acabaréis usando por el tema de que son compatibles con los elementos más comunes que podemos comprar. El primero de ellos, por ejemplo, sería Tasmota. Tasmota es un firmware basado también para el ESP8266 y soporta multitud de dispositivos. La mayoría de todos estos firmware empezaron con los Sonoff, ya que han sido los que quizá más se han propagado gracias a su precio, posiblemente, y además de que incluían el 8266, han hecho un firmware alternativo y a raíz de empezar con ese funcionamiento han ido añadiendo nuevos dispositivos de Sonoff y de otras marcas para que podamos usarlos de una manera más genérica. Estos firmware, además de permitirnos, como ya comentamos en el vídeo del MQTT, nos permiten el paso de lo que es la información del sensor o bien la manera de funcionar, lo pasan al servidor MQTT. Además de todo eso, nos permiten sacarle más partido a muchos dispositivos. Por ejemplo, la mayoría de los Sonoff incluyen una entrada adicional que podemos usar de manera genérica y que Sonoff de serie no nos permite hacerlo. Es decir, están ahí los pines en la placa para poder soldarlos, pero no los usan porque su software no tiene interés ninguno en usarlo y por tanto no nos dejan usarlo para otras cosas. Con firmware como puede ser Tasmota, tenemos la posibilidad de decirle que en ese pin, por ejemplo, vamos a poner un sensor de temperatura y además de la función, como sería, por ejemplo, el enchufe, tenemos la posibilidad de tener un sensor o bien, por ejemplo, un interruptor. Si queremos tener, por poneros un ejemplo, en el Sonoff Basic podemos ponerle un interruptor para poder sacarlo externo y poder hacer el uso dentro de un interruptor de pared y poder hacer el cambio sin problema ninguno de la luz. Otro de los firmware también muy conocido es Spurna. Está desarrollado por un español y que nos permite el cambio del firmware de la mayoría de los dispositivos. Al igual que Tasmota, soporta todos los Sonoff, soporta la gran mayoría de dispositivos los más convencionales del ESP8266 y lo bueno es que tanto Tasmota como Spurna son proyectos open source, es decir, son de software libre y por tanto nos permiten la modificación o incluso la entrada de nuevos dispositivos. Si sabéis programar, por ejemplo, y le dais soporte a algún dispositivo en concreto, podéis hacer una petición para que añadan eso al código y en las siguientes versiones aparecería, siempre que el desarrollador considere que cumple con la política de programación o lo que tiene que hacer, aparecerá en la siguiente versión estable en la que salga su firmware. Quizá estos dos que he mencionado, tanto Tasmota como Spurna, son los más usados dentro de lo que sería el ESP8266, sobre todo con dispositivos como son los Sonoff y algunas otras marcas como Magic Home y demás que suelen sustituirse el firmware para hacerlo el uso de los mismos de una manera más sencilla.
Por otro lado tenemos otro firmware que se llama ESP Easy, que es diferente un poco a lo que sería Tasmota y Spurna. Tanto Tasmota como Spurna están más enfocados a hacer que el funcionamiento de otros dispositivos, como serían los Sonoff o cualquier otro, funcionen al igual o muy parecido como la manera original, eso sí, siempre sin depender de la nube del fabricante, pero además incluyen la posibilidad de tener sensores. ESP Easy es, por otro lado, está enfocado más, aunque también funciona dentro de, por ejemplo, de los Sonoff, está más enfocado a hacer que un controlador, un microcontrolador, como puede ser el Wemos, el D1 Mini, que en las ofertas os lo he puesto muchas veces, que cuesta aproximadamente unos 2-3 euros más o menos en precio bastante bueno, nos permite el hacer uso de multitud de sensores dentro del microcontrolador. Hay varios tutoriales en la web en la que podéis usar, por ejemplo, un lector de RFID para poder tener autentificación dentro de Home Assistant. Este firmware, al igual que hace Tasmota o que hace Spurna, también nos permite el paso de toda la información, ya sean sensores o actuadores, nos permite toda la información pasarla a MQTT. Pero como digo, en lugar de estar enfocado a cambiar el firmware de los dispositivos como son Sonoff o como puede ser el Magic Home, el controlador de LEDs, está más pensado para instalarse en un ESP 8266 y así hacer uso de la multitud de sensores que es capaz de soportar. Tiene sensores de proximidad, tiene sensores, por ejemplo, tiene interruptores normales, tiene sensores de temperatura, de humedad, de luminosidad, tiene también detectores de gas. Todo ese tipo de cosas sería para hacer de manera casera esos sensores funcionando con un ESP 8266. Es algo pues diferente a lo que sería Tasmota o Spurna, pero que en definitiva lo que hace es conseguir que un sensor sea capaz de comunicarse por MQTT y por tanto lo podamos integrar en Home Assistant. El último que quiero comentaros es el ESP Home. Al igual que el ESP Easy, lo que hace es soportar multitud de sensores. Tenéis en la web, en la descripción del vídeo os pondré en la web a los 4 proyectos que estoy comentando. Como he dicho, hay más, pero en principio con estos os valdría para la mayoría de los dispositivos que vais a usar. Y por ejemplo, en el caso del ESP Home, lo que hace es, al igual que el ESP Easy, hace uso de los sensores, pero además se lo pasa por MQTT con el Discovery, es decir, dentro de Home Assistant los tendríamos integrados de una manera mucho más sencilla que por ejemplo con el ESP Easy. En la web seguiremos usando tanto Tasmota como Spurna, como por ejemplo ESP Easy y ESP Home para que veáis un poco el funcionamiento. Os haré algún tutorial de cada uno de ellos. De Tasmota sobre todo sí que se ha usado más, de Spurna todavía no tenemos ningún tutorial, que es algo que dejo pendiente para hacer. Y por ejemplo con ESP Easy sí que hemos hecho algunos sensores y por ejemplo intentaré hacer alguno con ESP Home para que veáis y que ya podáis elegir libremente el que más os gusta o el que más convenga en función de lo que vais a hacer. Si usáis algún otro tipo de firmware podéis comentarlo en la descripción del vídeo y quizá si os gusta este vídeo haga alguno más sobre los diferentes firmware que podemos instalar, ya sea en dispositivos por ejemplo como pueden ser los Sonoff, los que se han acabado abriendo ahora mismo con el fallo de seguridad de Tuya y por tanto tenemos ahora un amplio abanico que usan este microcontrolador y que la verdad nos permiten hacer un uso nativo sin necesidad de depender de las nubes de la mayoría de los dispositivos que incluye. Así que si os ha gustado el vídeo darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.